A ver, un momentito. Vale. Bien, ahí lo tenemos. En Descubriendo a Sorolla vamos a hablar del cuadro de nadadores de Javia, ¿vale? Que es una pintura que fue realizada en 1905. Bueno, vamos evolucionando a través de los cuadros. Veis que vamos poco a poco avanzando en lo que es la vida y la obra de Joaquín Sorolla. Y en este momento, pues en 1905, hacemos un recordatorio muy general, pues ya tenemos a un Sorolla que está en lo más alto de su carrera, en lo más alto en el lugar en donde él ha querido llegar, ya ha conseguido numerosos premios, pero sobre todo lo más importante es el Gran Premio de París, que lo consigue en 1900 y después en la medalla de honor de la Exposición Nacional de Bellas Artes de Madrid, que lo consigue en 1901. Y con el cuadro que estuvimos hablando la semana pasada, ¿vale? Con Sol de la Tarde en 1903, es un cuadro en el que Sorolla lo considera como que es el cuadro a donde ha querido llegar, ¿no? Lo hablábamos la semana pasada. Es un cuadro en el que cuando él resume la evolución de su carrera, pues que él nos comentaba pues como que esa carrera pictórica, todo ese resumen, pues nació allí en Asís o con su Boulevard de París, ¿vale? En un cuadro realizado en 1890 y que concluye con su Sol de la Tarde, ¿vale? Entonces, digamos que es a lo más alto a donde Sorolla quería llegar para expresar ese naturalismo que va buscando a lo largo de su vida y su carrera. Y que a partir de ahora, a partir de 1903, pues Sorolla se va a sentir mucho más libre para poder pintar tranquilamente las temáticas que él quiera y de la manera que él quiera, porque ya no va a buscar premios, ya no va a buscar condecoraciones a nivel de concursos, ¿no? Ya los tiene todos. Entonces, aunque va a seguir recibiendo muchos méritos y demás, ahora es un momento en el que va a dar un salto, ¿no? Un salto en su carrera y es cuando va a empezar a organizar estas exposiciones individuales, ¿no? Lo curioso es que estas exposiciones, en donde aglutina una gran cantidad de cuadros, pues todas van a ser en el extranjero, no van a ser aquí en España. En España no se va a organizar ninguna exposición de Sorolla así monográfica y demás. Todas van a ser empezando desde París en 1906, en donde va a presentar 450 cuadros, ni más ni menos, ¿no? Y después va a continuar con Alemania, en Londres y en Estados Unidos, ¿no? Que lo realiza en 1909 y en 1911, ¿no? Y van a tener un gran éxito y como os digo, pues son exposiciones con entre 250 y 450 cuadros, ¿no? De toda la producción a lo largo de su vida, ¿no? En el que se van a incluir cuadros de tamaño más, de un formato grande o cuadros terminados, pero también solo ya va a incluir apuntes, ¿no? Cuadros de pequeño formato o notas de color, las que llamamos notas de color, así como también va a incluir dibujos, ¿no? Para que el público pueda ver lo que es el proceso pictórico de un pintor, ¿vale? Para que vea cómo son los pasos de un pintor. Y esto es algo que atraía al público de ese momento. Así que estamos, pues, todavía no ha empezado esa exposición. 1905 va a ser un año en el que Sorolla confirma, digamos así, el organizar esa primera exposición en la Galería Georges Petit de París. Y claro, como necesita presentar obra, aparte de la que tiene, quiere presentar una obra nueva, ¿sabes? Pues en esta nueva creación, en esta nueva colección que quiere presentar, pues va a estar incluido este cuadro de nadadores de Javia y de su estancia en la población de Javia, ¿vale? En Alicante. Pero ahora os hablaré un poquito más de ella. Bueno, como siempre, os pongo las dimensiones para que nos hagamos una idea de este cuadro, si no lo habéis visto en directo.
Estas son las dimensiones del cuadro para que nos hagamos una idea. 1,20 m de ancho, de alto, 90 centímetros. Es un cuadro de mediano formato, no es un gran formato, pero pues va a ser bastante importante. Como os digo, pues actualmente está en el Museo Sorolla de Madrid y lo va a presentar Sorolla tanto a la exposición individual de París de 1906 como a las de Chicago y de San Luis de 1911 y también a la Bienal de Venecia de 1914. Es un cuadro que no va a ser vendido, ¿vale? Sorolla vendió bastantes cuadros, tanto en París como en Nueva York, ¿vale? O en Estados Unidos, pero pues bueno, este no va a ser vendido y se va a quedar en lo que es la propiedad en su propia propiedad. Después, a la muerte de Sorolla, el cuadro pasa en el testamento. Es un cuadro que pasa a su esposa, a Clotilde García del Castillo, y después, como las obras de Clotilde García del Castillo las dona junto a la casa y la propiedad para crear lo que es la fundación y futuro Museo Sorolla, pues entonces la obra se queda para ese museo y por lo tanto para el Estado. Entonces digamos que actualmente pertenece al Estado. Vamos, que nos pertenece a todos, quiero decir. Bien, pues vamos a hablar de la obra. Ahí la tenemos, ¿vale? En principio, la obra es muy sencilla, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahí son simplemente dos niños desnudos que están nadando en el agua, ¿vale? Están jugando y están nadando en el agua. No tiene más la composición. Vamos a decirlo así, es una especie de marina o es una especie de cuadro costumbrista, pues eso, de unos niños nadando. Pero ahora, ¿dónde está la genialidad de esta obra? Bueno, como os dais cuenta, los niños no están de frente a nosotros, sino los niños aparecen de espaldas al espectador prácticamente, ¿vale? Y mirando hacia afuera del cuadro, hacia un ángulo del cuadro. De tal manera que, como ya es típico en Sorolla en otras composiciones, si dividimos este cuadro en una línea por la mitad, nos damos cuenta que la mitad superior es la que está dedicando Sorolla a lo que es la figura de los niños, por lo menos la parte del torso y de la cabeza y demás, pero toda la mitad inferior está dedicada al agua, exclusivamente al agua. Porque aquí, más que los niños, lo que vemos, el protagonista de esta obra es el agua. Es el agua en movimiento. Es el agua en el que nos está mostrando esas formas que se mueven, revueltas, que Sorolla lo está haciendo con unas pinceladas increíbles. Veis que en la obra ahí es todo dinamismo, ahí hay todo movimiento, no hay nada estático, no hay nada de quietud, ¿no? Y esto es lo sorprendente, porque claro, dos cosas. Los niños al estar en el agua es obvio que no se pueden quedar quietos, sino que se están moviendo porque están nadando. Pero al mismo tiempo el agua también está ejerciendo ese movimiento alrededor de los niños al tiempo que el agua en sí, que es el agua del mar, pues está en movimiento. Al final todo es movimiento por todos los lados. ¿Cómo captar? Claro, poneros en situación, ¿cómo captar todo un movimiento de niños y de mar en un cuadro, en algo que es estático frente a nosotros? Esto es algo que yo creo que a lo largo de la historia, a lo largo del arte, se han hecho multitud de cuadros en donde aparece el mar como protagonista, ¿no? El mar en un plano general, el mar dentro de unas marinas o en un río o incluso en una cascada o demás, ¿no? Pero cuando vemos ese tipo de cuadros en el que reconocemos ese agua y podemos reconocer una cascada o una corriente, pues bueno, podemos ver movimiento, podemos ver reflejos, pero no deja de ser algo como muy estático, como muy casi como una fotografía y en el que no nos da esa sensación de movimiento, ¿no?
En el siglo XIX también se están haciendo muchos cuadros en donde el agua va a estar muy presente, ¿no? Pero cuando llega Sorolla y cuando realiza esta obra y otras obras que después os voy a enseñar, claro, aquí rompe completamente con casi con todo lo que se había hecho en la pintura. Porque lo importante también del cuadro es que muestra una acción física, ¿vale? Yo no entiendo mucho de física, pero una acción física que es el tema de la refracción del agua, ¿no? Es decir, cómo cuando un objeto se introduce dentro del agua, se produce una transformación física en el que lo que está dentro del agua pues aumenta, sobre todo en un agua transparente, por supuesto, aumenta de tamaño y de forma, ¿vale? Es decir, esto lo vemos muy bien, por ejemplo, he seleccionado esta imagen, un niño nadando en el que vemos como la cabeza en la parte superior, nosotros vemos la parte realista del niño, es decir, esa cabeza con los pelos, la piel, todo de una manera muy detallada, muy nítida, ¿vale? Pero después todo ese cuerpo del niño debajo del agua, nosotros reconocemos ese cuerpo, pero si lo vemos, realmente se deforma completamente en el interior del agua, ¿vale? Y se producen no sigue la línea normal de lo que es un cuerpo, unas líneas definidas, sino que esas líneas están movidas, están deformadas, ¿vale? Además que también los colores cambian. Y después fijaros cómo se produce ese pequeño oleaje y ese movimiento del agua en torno a ese niño nadando. Bueno, pues esto que es lo que vemos en la naturaleza, lo que Sorolla vio en la naturaleza, vio directamente, lo que quiere es llevarlo al cuadro. O sea, la cuestión es cómo llevar eso a un cuadro que es bidimensional, a un cuadro que es estático. Entonces, la manera en que lo consigue Sorolla, en el que vemos realmente, por ejemplo, este niño, la parte de la espalda y de la cabeza, aunque son pinceladas muy rápidas porque estamos en un momento en el que Sorolla ha saltado en un estilo en donde los colores son más intensos, en donde ya las formas no están tan dibujadas, hay muchísimo más color, hay trazos más rápidos, pinceladas sueltas, pero bueno, dentro de todo eso que tenemos en Sorolla, en este cuadro vemos perfectamente cómo la parte del niño en la parte superior es más realista, lo vemos más nítido, ¿vale? Y después la parte inferior, que es la que está debajo del agua transparente, ese cuerpo se deforma completamente. Y en medio se están produciendo esas pinceladas moradas, azules, ¿no? Que es el oleaje o el movimiento del agua por encima de ese cuerpo. Pero que al ser transparente nosotros lo estamos viendo, pero lo estamos viendo de una manera deformada. Y después todo ese color del agua, todo ese oleaje que se está formando o movimiento, fijaos cómo Sorolla lo hace con unos brochazos rápidos, informales, en todas las direcciones, ¿vale? Para transmitirnos esa sensación de movimiento. Esto es algo sorprendente, porque esto nunca se había hecho. Luego os leo un comentario de lo que la gente opinó o los críticos de arte opinaron cuando vieron estos cuadros. Es un cuadro que, si os dais cuenta, no está pintado de frente, Sorolla no está frente a los niños, porque estamos viendo la parte de la espalda y la cabeza, sino que Sorolla está elevado, está en un punto alto y está viendo a los niños en picado. Esto es algo muy normal en Sorolla. Composiciones de cuadros en el que utiliza, siguiendo lo que es la fotografía y después a posteriori el cine, con vistas en picado o en contrapicado, es decir, vistas desde arriba o vistas desde abajo, ¿vale? Estos son recursos que fueron dando la fotografía y que en pintura no se había hecho. Se empieza a experimentar a lo largo del siglo XIX y Sorolla, gracias a la influencia de la fotografía que tiene por su suegro, Antonio García, pero también porque
porque la fotografía estaba influyendo en el mundo de la pintura en el siglo XIX, pues va a tomar este tipo de composiciones y van a ser muy características en Sorolla. A veces son picados muy agudos, ¿no? Muy provocados. Pero esto es lo que le interesa a Sorolla, ¿no? Ver esa vista desde arriba, ¿no? Quizás para dar tener otra visión distinta, otro encuadre distinto. Y después también intencionadamente, esto es algo también muy típico en Sorolla y en la pintura de Sorolla y en la pintura, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, en los naturalistas o los impresionistas. Fijaros cómo intencionadamente este niño, y esto, perdonad porque esto yo no sé si puedo, no, no puedo quitar esto ahora mismo. Bueno, fijaros cómo este niño está cortado intencionadamente por la mitad del rostro. No aparece el rostro. ¿Vale? Lo ideal en una pintura es que aparecieran los dos niños al completo, pero Sorolla lo corta intencionadamente. Al igual que la pierna del niño sobresale del lienzo. ¿Vale? Si, aquí la continuación, el pie aquí sí que lo vemos, pero aquí no lo vemos. Bien, ¿por qué hace esto Sorolla? Por lo mismo que os estaba diciendo, por lo que es esta influencia de la fotografía en el que todos los elementos de un cuadro no tienen que estar dentro de ese cuadro. El cuadro se puede cortar. Se puede cortar porque la fotografía lo hace. Porque cuando se hace una fotografía en el siglo XIX, ¿vale? Hay elementos, pueden aparecer personas en el que en el momento en el que el obturador está abierto, ¿vale? Puede pasar un coche de caballos, puede pasar una persona de repente y aparece cortado y aparece en movimiento. Y esos recursos que son nuevos y que aparecen, como os digo, en la fotografía, pues son llevados a la pintura. Y va a ser algo que lo vamos a ver en muchísimos pintores, pero en Sorolla en especial. Esto va a ser muy típico. Cuadros en donde se presenten, donde Sorolla nos marque una diagonal. ¿Os acordáis que en Sol de la Tarde también aparecían una serie de diagonales? En Cosiendo la Vela aparecían unas diagonales que hacían una perspectiva. Pues eso también va a ser muy típico en Sorolla. Y de esa forma a este niño, ¿vale? Nos lo pone en esta diagonal creando una línea imaginaria que cruza todo el cuadro, desde los pies, ¿vale? Siguiendo con todo el cuerpo hasta estas rocas que tenéis aquí. Pero después, en este niño y con estas luces, ¿vale? Aquí, aunque no sea muy descarado, me está creando una banda, ¿vale? Que continúa por aquí en este relleno, en el que me está creando otra diagonal por otro lado. Entonces, realmente la composición está encuadrada, ¿vale? Está bien montada. Pero todos estos recursos, como os digo, pues van a ser muy nuevos, tanto en Sorolla como, bueno, como en la pintura. Y esto es lo que va a sorprender en este cuadro. Para entender un poco más cómo Sorolla realizó esta pintura, ¿vale? Y el contexto de Javia, vamos a tirar un poco más del hilo. Vamos a ir, como siempre, de atrás hacia adelante para tener pues una mayor comprensión del tema. Bueno, en el momento, esto ya lo hablamos cuando hicimos el encuentro con el cuadro en el estudio del pintor, por ejemplo, que hablamos un poquito de los niños. Si hay una temática que empieza a estar de moda en la segunda mitad del siglo XIX, ¿vale? Es el tema de los niños. Y sobre todo el tema de los niños desnudos, ¿vale? Eh, os comenté en su momento cómo en las academias, o sea, a la hora de que un pintor se forme, tiene que hacer estudios del natural. Y para que un pintor pueda pintar a las personas se incluye desde niños recién nacidos hasta personas mayores, a partir de ahí todas las franjas y edades. Y entonces un pintor tiene que conocer muy bien el cuerpo humano de todas las edades. Entonces era muy habitual que en las academias se hicieran estudios o dibujos o pinturas
copiando a modelos en directo, bien sean hombres, mujeres e incluso niños. No había ningún problema, no había ninguna indiferencia ni hay ninguna connotación absolutamente de nada, ¿vale? Entonces, en ese siglo XIX encontramos, pues, por ejemplo, a pintores como Mariano Fortuny, ¿vale? Que tuvo una gran trascendencia a nivel europeo, en sus acuarelas, en sus pinturas, en el que realiza pinturas, acuarelas, en donde es protagonista su hijo, ¿vale? O los protagonistas son los niños desnudos tendidos en la playa y demás. Otros pintores del momento, como Ignacio Pinazo o Joaquín Agrasot, ambos que fueron personas que influenciaron mucho a Sorolla, ¿vale? Conocieron a Sorolla, tuvieron relación con Sorolla y Sorolla pues se nutre de esa pintura que están haciendo, pues nos están realizando cuadros como estos que veis aquí, ¿no? Juegos sicarios o Chico durmiendo, en el que, pues bueno, pues, también un niño desnudo nos lleva a una evocación mitológica y demás, ¿no? Un poco clásico, un poco de la antigüedad. Pero bueno, el caso es que los están utilizando y los están poniendo como modelos, ¿no? Fijaros esta pintura de Ignacio Pinazo, ¿vale? En el juego Sicarios que aparece un niño desnudo con una bola, que está jugando. Digo esto porque cuando Sorolla empieza su periodo de formación, ¿vale? Él también tiene esas pinturas y esos estudios de niños desnudos, ¿vale? O en el estudio, ahí os pongo el detalle de en el estudio del pintor, que ya estuvimos hablando de ello, y estos son pues otras pinturas y otras, u otra academia como el Niño de la Bola, ¿vale? En el que pues son jóvenes, adolescentes o niños pues desnudos, semidesnudos, o sea, él ya lo está realizando porque es la moda del momento, es lo que se hace, ¿bien? Entonces ahí no tenemos ningún problema. La cuestión es que en ese periodo de formación, cuando Sorolla se traslada a Italia, él va a hacer varias visitas a París. Va a conocer París por primera vez para ver la exposición universal, para ver qué es lo que se mueve en la pintura y demás. Y entonces ahí en el entorno de París, lo que estaba de moda era la pintura nórdica. ¿Vale? Pintores nórdicos y escandinavos, entonces, que se han trasladado a París, que traen una pintura fresca, que traen una pintura naturalista, ¿vale? Pues el caso es que hacen exposiciones y Sorolla va a ver esas exposiciones y a Sorolla le va a encantar estos pintores con temáticas mucho más naturales, con una luz nueva, bueno, una luz más gris, ¿no? Porque al final es el norte de Europa, pero bueno, de una manera muy, muy distinta y eso a Sorolla le va a traer una influencia pues bastante grande, ¿no? Porque va a querer seguir esa línea de la pintura naturalista de estos pintores. Bueno, en ese momento, fijaros, en el año 78, 79, en el que Sorolla todavía no se ha trasladado a París, perdón, no se ha trasladado a Roma, ahí ya había un pintor, ¿vale? John Singer Sargent, en el que va a ser bueno, va a ser considerado como un pintor impresionista americano, ¿vale? Perdón, inglés, pero que va a tener mucha trascendencia en América. Pues en el momento en el que Sorolla está formándose en la Real Academia de Bellas Artes, este pintor ya está realizando este tipo de pinturas. Ya está mostrando pinturas con desnudos de niños o niños en la playa. Desnudos, de esa manera tan natural. ¿Vale? Por la influencia también de Fortuny, que os he hablado anteriormente.
Bueno, llamó la atención de este pintor porque Singer Sargent va a ser un pintor que Sorolla le va a seguir bastante. Va a admirar mucho la pintura de Sargent. Van a tener en común que los dos son grandes admiradores de Velázquez. Por ejemplo, cuando Sorolla va a Londres a la exposición individual de 1908, se va a relacionar con Sargent, va a cenar con él, va a estar en su estudio. Es decir, van a ser grandes amigos. Pero en esta época todavía no se conocían y Sargent ya está realizando este tipo de pinturas, ¿no? Que más tarde o más temprano va a conocer Sorolla. O, por ejemplo, cuando Sorolla va a París, también conoce dentro de estos varios pintores nórdicos y de Escandinavia, va a conocer a Sebastián Kreuer, perdón, a Severin Kreuer. Y este pintor nos está haciendo en 1892, en el momento en el que Sorolla, por ejemplo, está pintando otra Margarita, que lo hemos estudiado en uno de nuestros encuentros, ¿vale? Está realizando este tipo de pinturas. Esta es la pintura naturalista, la pintura fresca que está llegando a París y que está teniendo un gran éxito. Pinturas en donde tiene una luz diferente, una luz especial de las playas nórdicas, con niños desnudos que están jugando, que están entrando al mar, con ese estudio de la luz, de los reflejos, todo eso. Y Sorolla lo va a conocer, ¿eh? Lo va a conocer en esta etapa temprana todavía, ¿eh? Y se va a admirar de todo ello. Y ahora esto, si no os dijera nada, parecería que esto pudiera ser una pintura o un estudio de Sorolla perfectamente, pero no lo es, ¿eh? Y entonces vamos a reconocer en Sorolla, pues, cosas que ya estamos viendo aquí, ¿eh? A través de Kreuer. Así que Sorolla está viendo todo esto, está realizando pinturas, está viendo estos pintores, está viendo esta pintura fresca, esta pintura nueva en París. Y entonces, dentro de su evolución, cuando en el momento en el que ya ha vuelto a España, ¿vale? Se ha trasladado a Madrid, no será hasta 1897 cuando empecemos a ver algunos estudios, algunas pinturitas pequeñas con niños en la playa. Hasta entonces solo ya no lo ha hecho. Bien. Y claro, ¿quiénes van a ser estos niños de primera mano? Pues sus hijos. En esos momentos ahí tenéis a Elena o a María y a Joaquín, ¿vale? En el que están ahí jugando en la playa de Valencia y solo ya hace esos estudios. Pero ahí no son niños desnudos, ahí están vestidos, ¿vale? Pero es el momento en el que empieza a, empezamos a ver a niños relacionados con lo que es la playa a través de sus hijos. Y así llegamos al año 1899. Sorolla está ese verano en Valencia, está en la playa y de repente se encuentra con esto que veis aquí. Se ve, aparece una relación de niños tullidos, enfermos y demás, junto con estos sacerdotes vestidos de negro, que son los niños del asilo del Hospital de San Juan de Dios, que los llevaban pues a bañarse a la playa de Valencia. Y eso ya les sorprendió, esa escena le llamó muchísimo la atención y empezó a idear un cuadro que es el de Triste Herencia, que es ese que tenéis ahí abajo, con el que Sorolla ganó esas grandes medallas de París y después de Madrid. Pero claro, para hacer este cuadro fue muy estudiado por Sorolla, ¿eh? Porque empezó a realizar dibujos, bocetos de estos niños en la playa, jugando, eh, nadando y demás. Y así Sorolla nos está haciendo estudios para ese gran cuadro en el que aparecen estos niños jugando. Y ahí, de manera incipiente, en 1899, estamos viendo niños desnudos, estamos viendo los reflejos del mar, las transparencias un poco del agua, de manera tímida, ¿vale?
el movimiento, ya no solamente del agua, sino del tema de los niños. Este es un boceto muy rápido que está haciendo o nos hace otro estudio como este que tenemos aquí, ¿vale? Es un formato de mayores dimensiones, es un cuadro más hecho en este formato horizontal y ahí aparecen esos niños jugando en medio de las olas, del mar. Bien, entonces aquí lo está experimentando. A partir de aquí, Sorolla cada vez que vaya a Valencia, ¿vale? Sí, que vaya a Valencia, va a incluir dentro de sus cuadros esta temática de los niños desnudos. De esa manera, por ejemplo, cuando Sorolla va a su segunda estancia, perdón, la tercera estancia en Javia, nos está pintando este niño entre las espumas, ¿bien? En 1900. Este niño que está jugando, que está sentado en las rocas, pero que está haciendo un cuadro con unas pinceladas completamente rápidas del movimiento del mar chocando con las rocas, con esas pinceladas amarillas que nos muestra el color dorado del reflejo del sol, bien, de un amanecer seguramente. O bien, por ejemplo, en 1903 en Valencia, pues nos está mostrando estos cuadros infantiles de los niños en la playa, niña desnuda perdón, niña vestida con niños, ¿no? Desnudos. O sea que ahí es donde Sorolla sigue desarrollando toda esta temática. Avanzamos un poco más, 1904 es un año, es un verano en Valencia en donde va a tener una producción grande de cuadros, va a realizar bastantes cuadros y dentro de esos cuadros, pues, unos grandes protagonistas de nuevo van a ser estos niños tumbados, jugando con los balandrinos, con las barquitas, ¿vale? Pero siempre va a estar presente lo que es el niño desnudo, ¿no? Luego, recordarme que os cuente una anécdota si se me va un poco de la cabeza. Entonces, claro, aquí ya Sorolla ya lo está mostrando, ¿no? Ya está haciendo dentro de sus temáticas más típicas en su pintura, ya tenemos lo que es la playa valenciana, el mundo del geluz del Mediterráneo, el tema de los niños y el tema de los niños desnudos. Así que no es nada nuevo que lo tengamos en este momento. ¿Qué pasa? Que llegamos al año 1905, ¿vale? Ya os he comentado la introducción, en qué momento está Sorolla, en ese momento de éxito, y en 1905 tiene que preparar esos nuevos cuadros para organizar la primera exposición individual, ¿no? En la Galería Georges Petit de París. Y para ello, lo que decide es volver a Javea. Sorolla conoció Javea por primera vez en 1896. Ahí es cuando lo conoce, hablamos del cuadro del Cabo de San Antonio, si os acordáis, que es justo el momento en el que Sorolla conoce Javea. Y puesto que lo ha conocido, pues va a repetir sus estancias en 1898 y en 1900. Y ahora va a ser la cuarta estancia, que va a ser la más larga de Sorolla aquí en Javia, ¿no? Porque va a estar, llega a Javia el 10 de julio y va a estar hasta finales de septiembre haciendo una producción total de unos 82 cuadros, ¿eh? Entre lo que son notitas de color y cuadros de mediano formato ya terminados. Quiero recordar una frase que Sorolla incluye en su carta de 1896 que le escribe a su esposa, a Clotilde. Y en esa carta decía Sorolla:
y un color en las aguas de una limpieza y un verde brillante, puro, una esmeralda colosal. Bien, así lo describe Sorolla como es el agua de Javia. Y es verdad, ahí tenéis una fotografía de lo que es el Cabo de San Antonio y esas aguas transparentes que nos ofrece colores verdosos, turquesas, y que estando en un momento de reposo, ¿vale? En un agua tranquila, pues se nos producen esas transparencias del agua, ¿no? Esto es un lugar que se llama Cala Blanca, ¿vale? Que es una cala natural. Javia es una zona rocosa, por lo tanto no tiene playas de arena, excepto una, y el resto son calas naturales y todo con fondos rocosos, y nos provoca, pues en un día tranquilo, pues esas transparencias del agua. Fijaros cómo ese agua con tonalidades verdosas, con los reflejos de la luz, solo ya nos lo hace en este pequeño estudio, ¿vale? También de 1905, que lo hace en Javia, para que veáis un poco lo que es la realidad y cómo solo ya lo intenta representar. Así que este agua transparente que él no veía en Valencia, ¿vale? En Valencia lo podía ver en un día tranquilo, pero como el fondo es arena, pues da otras tonalidades, otros colores, pero aquí en Javi es muy distinto a lo que él conocía. Y eso que se quedó él impactado en su primera estancia es algo que lo va a mantener ahí en su cabeza, ¿vale? Lo va a tener ahí en el recuerdo. Y cuando en 1905 viene en esta cuarta estancia, pues quiere retomar esta temática, quiere reflejar este agua transparente, hacer unos estudios de agua transparente. Así que Sorolla va a empezar a idear un cuadro, ¿bien? Fijaros, esto es una fotografía del momento de cuando vino Sorolla. Creo que ya os la puso en el cabo, cuando estudiamos el Cabo de San Antonio, pero bueno, para recordar y para la gente nueva que ha venido también, cuál es la situación que se encontró Sorolla cuando fue a Javia. Así lo conoció, ahora está totalmente desconocido, todo esto nada existe, quitando algunas casas que veis ahí en la fotografía, ¿vale? Pero Javia tenía un puerto muy pequeño y junto a este puerto había una cala natural, ¿vale? Que veis aquí. Y entonces aquí en este entorno es donde Sorolla va a realizar muchos de sus cuadros. Sorolla aquí en Javia se va a alojar en esta casa que os estoy señalando, después en unas casas de pescadores que había aquí, ¿vale? Que aquí en esta época ya han desaparecido. Y después en esta casa que tenéis aquí al fondo también es donde se va a alojar justamente en este año de 1905. O sea que tiene el mar aquí al lado y esta cala. En torno a este puerto Sorolla va a pintar muchos cuadros. Pero bueno, lo que quiero que tengáis en cuenta, lo digo porque no podemos tener esa imagen ahora, es que esta imagen de esta cala natural con estas aguas transparentes y estos fondos rocosos, os los tenéis que imaginar justo en este rincón que tenéis aquí en el centro. ¿Bien? Entonces eso es lo que veía Sorolla cuando estaba en Javia en esta estancia. Esto es otra fotografía de la época, no es Sorolla, pareciera que es Sorolla, pero no es Sorolla, ya lo adelanto. Pero bueno, yo creo que es el hijo de Joaquín Agrasot, ¿vale? Que fue un pintor que fue profesor de Sorolla y gran amigo de Sorolla, pues el hijo, que también se llama Joaquín Agrasot, pues sabemos bueno, que vino un Agrasot a Javia, entonces yo creo que es este pintor. Que además, fijaros, si os fijáis bien, él está pintando un cuadro en el que aparecen unos niños desnudos bañándose, ¿vale? Es decir, siguiendo un poco la estela de los pintores de las temáticas que se estaban haciendo. Bueno, pues esta es la cala natural
que conoció Sorolla. Ahí tenéis las casitas donde Sorolla se alojó, primero en esta de 1896 y aquí en 1898. Y aquí es donde Sorolla estaba pintando. Bueno, ¿cómo Sorolla realizó este cuadro? ¿Cuál es el proceso que sigue? Bueno, afortunadamente tenemos un relato de un discípulo de Sorolla que se llama William Starkweather, ¿vale? Que es un pintor americano, ¿vale? Que conoce las pinturas de Sorolla en París, le encanta la pintura de Sorolla y le escribe para ver si, bueno, pues si puede pasar un verano enseñándole o como discípulo o impartiendo clases, ¿no? Y entonces, pues Sorolla acepta, lo que pasa que, claro, en este verano Sorolla se trasladaba a Javia. Entonces, ¿qué hizo William Starkweather? Lo que hizo, pues, se trasladó a Javia. Y entonces, en ese traslado, William nos deja un relato en primera persona de cómo Sorolla realizaba alguna de sus pinturas y cómo era la vida de Sorolla en Javia y un poco las experiencias y demás. Así que nos deja un texto precioso, ¿no? Que se entiende muy bien cómo se realizó este cuadro. Dice William, dice, fue en las aguas limpias de este puerto donde Sorolla emprendió la solución de un problema de la cadena de agua perforada por el sol sobre una figura humana. Sobre este tema realizó varios estudios preliminares, quedaros con esto. Y luego, en 4 tardes de trabajo, en 4 días, de trabajo enérgico, produjo un gran lienzo. La composición de esta imagen estaba garabateada en el costado de su casa en carbón, mientras los sirvientes estaban ocupados estirando el gran lienzo para el trabajo. La imagen fue pintada, por supuesto, directamente de la naturaleza. La camilla es como una estructura de madera vertical, ¿vale? Que se coloca para poner el lienzo o estirar la tela del cuadro. ¿Bien? Dice, la camilla estaba atada con cuerdas a algunos postes que habían sido colocados temporalmente en una repisa de rocas. Primero, cinceladas suavemente para este propósito. 6 golfillos sembraron en relés como modelos, 3 nadando y dando vueltas para el pintor, mientras que 3 descansaron y se calentaron al sol. Este es el relato, así que fijaros, primero está haciendo varios estudios preliminares. Luego, cuando ya tiene ya tiene la idea de un cuadro, en su casa, no aquí directamente, en su casa de Javia, está estirando el lienzo y hace pues unos borrones o con carboncillo, está componiendo lo que quiere pintar. Y cuando ya lo tiene claro, se va justo a esta cala, sobre estas rocas, le colocan esa estructura y pinta directamente del natural a esos niños desnudos que están bañándose en el agua. ¿Ven? Este es el relato. Vamos a ver cómo lo lleva a cabo. Estudios preliminares. Se conserva en el Museo Sorolla de 1905 una serie de dibujos que realmente yo no podría decir, aunque están catalogados como de Valencia o de Javia. Pues ¿por qué? Porque aparecen efectivamente niños que se están bañando, ¿vale? Que están jugando, que se están bañando. Entonces es muy difícil atribuir si realmente están hechos en Valencia o están hechos en Javia. Pero bueno, ahí los tenemos. Composiciones, garabatos, en el que Sorolla está buscando algo para pintar. Tenemos algunos dibujos, hay muchos más. Bien, vamos al siguiente paso. Las notas de color. Esas pinturitas pequeñas, de pequeño formato, y en el que Sorolla lo pinta de una manera muy rápida. Ahí las tenemos. Todas estas las está haciendo en Javia, en el que aparecen los niños desnudos, protagonistas, en el que a veces se quiere centrar más en el niño, pero fijaros, Sorolla lo que más le importa es el estudio del agua, el estudio del oleaje, los colores y
cómo aparece ese contraste de lo que es el color de las carnaciones del cuerpo de los niños en medio de ese agua verdosa, azulada, ¿vale? Que es la típica de Javia y de las Calas. Así que lo hacen de distintas maneras, niños independientes, grupos de niños, porque ahí se están bañando y está haciendo estudios de todo tipo. Bien, entonces es una preparación a lo que está pensando. Y dentro de estos estudios, de estas notitas de color, fijaros que tenemos esta otra. Ahí la tenéis. Un pequeño estudio, una pinturita muy pequeña, los niños nadando en Javia, en el que fijaros que ya estamos viendo ahí algo que que nos va a hacer Sorolla en el cuadro de los nadadores. Pone a los dos niños desnudos en una diagonal en el que la parte superior está como más enfocada o tiene más luz, mientras que los cuerpos de los niños se reflejan debajo de ese agua transparente. Y cómo Sorolla está planteando esas pinceladas rápidas, sinuosas, dinámicas de lo que es el agua. La diferencia de la parte superior, bien, por encima del agua, y la parte y el cuerpo por debajo del agua. Esta idea ya la tiene Sorolla, bien, y entonces eso es lo que, este es como un boceto definitivo de lo que va a ser el cuadro final. No a veces pasa esto. No siempre pasa esto, pero bueno, tenemos la fortuna de que lo tenemos conservado. Es de una colección particular. Así que nada, cuando Sorolla está realizando todos estos estudios, ya nos vamos a los cuadros. Quiero comentaros una cosa. El cuadro que estamos viendo o que estamos analizando, el de nadadores de Javia del Museo Sorolla, realmente no es el cuadro definitivo. Vamos a decir algo así, que este es como un estudio para el cuadro que William Starkwater nos está narrando, ¿vale? En esa descripción, en esos recuerdos. Bien, ahora me lo vais a entender con las imágenes que os voy a poner. Junto con ese cuadro de nadadores, Sorolla está haciendo otros cuadros de nadadores en un formato mediano, en un formato como un cuadro terminado. Digamos que pueden ser unos estudios, pero al mismo tiempo es una obra terminada. De tal manera que ahí tenemos a este joven nadador, ¿vale? En el que de nuevo veis ese cuerpo desnudo, bien, esa curva, esa diagonal que nos está mostrando Sorolla y ese fuerte contraste o esa diferencia de nuevo entre el cuerpo desnudo debajo del agua y el cuerpo fuera del agua. Con todo ese movimiento, con todos esos reflejos que Sorolla hace con las pinceladas blancas, matizadas con azul o con verde, ¿vale? Pero de nuevo vemos movimiento, vemos dinamismo y vemos esa transparencia. ¿Eh? Y este realmente es el cuadro definitivo, porque este cuadro de nadadores de Javia de la colección Massabeu, ¿vale? Tiene unas mayores dimensiones y es el cuadro que Sorolla quiere hacer. Pero claro, para hacer este cuadro, que es el cuadro final, ¿vale? Previamente, Sorolla está haciendo el que os he enseñado antes y el cuadro de nadadores del Museo Sorolla. Porque fijaros en cómo Sorolla está colocando a los niños, es muy similar al del cuadro del Museo Sorolla. Cierto es, perdonar por la calidad, pero es que no tenía otra foto con mayor calidad. Este cuadro lo podéis ver ahora mismo, creo que se puede ver en Madrid, en la colección de Cristina Massabeu, ¿vale? Y va a venir a Valencia a partir del mes de junio, creo que es, por si alguno también está por aquí. Fijaros cómo aparecen tres niños, tal como William nos hace en la descripción, que están chapoteando y que están nadando. ¿Eh? El niño que está nadando en la parte del fondo, el hecho de estar agitando esos brazos
produce que haya mayor movimiento del agua. Y los otros niños que están más en primer plano, como están de una manera más tranquila, el agua está más tranquila y vemos esa diferencia del agua transparente bajo cubriendo los cuerpos, ¿no? Pero toda esta refracción del agua, pues la estamos viendo ahí. Bien. Dentro de estos son estos niños por otro lado, y otro de los cuadros que llamó la atención y que bueno, es una obra maestra, es el bote blanco. Bien. Entonces vuelve a utilizar Sorolla esa misma temática de los niños jugando, los niños nadando, la refracción, y fijaros en esta obra, porque es impresionante. Sorolla está utilizando en primer lugar el bote blanco, un bote blanco que es muy habitual en las pinturas de Javia. Ese bote blanco que además lo deja cortado, no nos muestra todo el bote, solamente nos muestra la popa del bote, ¿no? Entonces, esto que os decía antes, que es muy habitual en Sorolla, que corte elementos, ¿vale? Para que nosotros podamos reconstruir el resto del cuadro, es muy habitual en Sorolla y producto de la influencia de la fotografía. Ahí los niños están jugando y de nuevo el cuerpo superior, el torso, los brazos son más realistas, el niño nos está mirando y fijaros en esas pinceladas de blanco, esos toquecitos de blanco, que es el brillo del agua en el cuerpo de los niños, lo realista que es. Y después todos esos reflejos del bote blanco, de los niños y el cuerpo desnudo, ¿vale? Aparece en todo este triángulo que se forma en el centro. Pero quizás lo sorprendente también es cómo Sorolla pinta el mar. Porque ahí sí, lo que prima, lo que estamos viendo es una masa azul, pero no es un azul, son un montón de azules de distintas tonalidades, más claros, más oscuros, mezclado con tonos verdes, con algún tono naranja, para mostrar tanto el fondo marino como el movimiento de los reflejos que se está produciendo. Si os dais cuenta, en todas estas pinturas que os estoy mostrando de los nadadores, Sorolla ha eliminado completamente la línea de horizonte. La línea, llamamos línea de horizonte cuando se hace un cuadro y entonces el fondo del cuadro, lo que aparece al final, es más o menos una línea que pueda ser una montaña, que puede ser la línea del mar con el cielo, que pueda ser algún elemento rocoso, ¿bien? Es decir, me da profundidad, pero en todas estas pinturas Sorolla lo elimina completamente para dar mayor protagonismo a lo que es el mar. Y de nuevo, todas estas pinturas, Sorolla lo está viendo desde arriba, ¿vale? Se ve claramente que lo está haciendo desde arriba. Pues bien, cuando Sorolla realiza estos cuadros, esta producción, hay algunos más, también de unas nadadoras, que es, bueno, realmente es Clotilde bañándose en las aguas de Javia, que está en el Museo Sorolla, y otros estudios. Bueno, pues Sorolla regresa, cuando termina su estancia en Javia, pues se lleva sus cuadros a Madrid y entonces ahí empieza a organizar, empieza a seleccionar los cuadros que va a llevar a la exposición de París, ¿no? Y entonces los deja todos mostrados en su estudio y fijaros, incluso permite a la prensa o a quien quiera los domingos por la mañana deja el estudio abierto para que todo el mundo pueda ver esos cuadros, y los críticos y los periodistas y los amigos y demás. Le hacen entrevistas y solo ya empieza a hablar un poco también de los cuadros que está realizando, ¿no? Bueno, pues uno de estos críticos de arte, Francisco de Alcántara, nos recoge en una crónica un poco la impresión que tiene al ver estos cuadros, ¿no? Y dice lo siguiente, dice, lo sorprendente por su novedad y especialísima belleza hállanse en dos lienzos que representan chiquillos nadando,
Se suelen ver en los puertos zambullirse desde los muelles, hundiéndose como expertísimos buzos, ágiles como peces, agitarse entre dos aguas, participando de sus tonos verdosos y rápida y sucesivamente deformados, tanto por los distintos planos cóncavos y convexos de la superficie líquida, con efectos semejantes a los que producen espejos curvos, como por la agitación interior del agua que desvanece y acentúa caprichosamente las formas. No hay más que recordar las impresiones que producen estas escenas para imaginarse tan bellos cuadros, cuya realización solo puede conseguirse el que, como Sorolla, sea gran colorista y constante observador de la vida en movimiento. Bueno, aquí las críticas ya son increíbles. No sé si os acordáis en los primeros cuadros que estuvimos hablando, cuando Sorolla mostraba los paisajes, el paisaje de Javia, ¿vale? Ya, eh, o, o cuando presentó Cosiendo la vela, que son cuadros que van obteniendo premios, la crítica de arte ya le decía que en su momento que podía ser un gran paisajista, que podría ser un gran colorista, porque todavía no lo está siendo, pero aquí ya lo ha conseguido. Aquí la crítica ya está a su favor. Hay otra de un artículo de prensa de otro crítico, también me resulta súper curioso porque dice lo siguiente, describiendo estos cuadros o su propia impresión. Dice, continúa adelantando el pintor y como obra asombrosa solo citaré una que llega a los límites del prodigio y que me obliga a confesar mi ignorancia respecto de cómo puede pintarse tal asunto y lograr el efecto conseguido. Unos niños nadan sumergidos en el agua azul del Mediterráneo. ¿Cómo se ha obtenido la transparencia? Se pregunta. No lo sé. Por virtud de un milagro. Para hacer elogios de esta obra solo puedo deciros, ahí está, contempladla, puesto que el artista tiene abierto el estudio para quien quiera visitarlo, en los domingos por la mañana hasta que embale los cuadros con destino a la sala Petit. ¿Bien? Entonces esto es lo que os decía. La crítica no sabía cómo describir estos cuadros. ¿Por qué? Porque es lo que os decía. Ningún pintor hasta este momento había conseguido captar esta sensación de la refracción del agua, de cómo se ven esos cuerpos desnudos debajo del agua, cómo se deforman, esa sensación de movimiento. Nadie lo había conseguido, ¿eh? Y Sorolla había llegado a lo más alto. Las críticas en París también fueron increíbles con respecto a estos cuadros y en Estados Unidos también, ¿eh? Así que fueron unos cuadros que marcaron pues algo impactante en Sorolla, ¿sabes? Marcaron algo grandioso. Son cuadros que es como dentro de, si hubiera que decir algunas grandes obras de Sorolla, en la vida de Sorolla, digamos que Los nadadores es una de ellas, ¿eh? Es una de ellas en su vida. Así que os iba a contar una anécdota, os iba a contar una anécdota que no la quiero perder. Cierto es que los niños están desnudos y cierto es que los niños se bañaban desnudos de manera natural en el agua. Esto no es nada, no es que solo ya dijera desnudaros, no. Un niño normal pues se iba a meter en el agua y se desnudaba. No había esas connotaciones, ni vergüenzas, ni nada por el estilo, ¿vale? Ahora, cierto es que hay una anécdota cuando Sorolla está pintando un cuadro en Valencia, bien, de unos niños desnudos. Entonces, uno de esos niños después fue un pintor, ¿vale? Fue un acuarelista. Y cuenta en entrevistas que le hicieron en su momento, ahora ya fallecido, claro, y cuenta en sus entrevistas y su nieto me comentó también que recordaba que él se reconocía en uno de esos niños, ¿no? Que él había sido modelo de esos niños, pero decía, pero, dice, pero yo nunca me desnudé, es decir, nosotros no estábamos desnudos, estábamos con bañador, después Sorolla nos pintó desnudos, pero
pero nosotros estábamos con un bañador o con unos calzones o con lo que fuera, ¿no? Entonces, bueno, lo que no sabemos es eso, hasta qué punto pues era así o no era así, ¿no? Pero la cuestión es que era una cosa muy natural y es algo muy de la moda del momento. Así que, bueno, pues con toda esta explicación, pues bueno, espero que os haya acercado un poco más a entender más esta obra o los cuadros del entorno de los nadadores. Eh, y nada, y como os digo, pues la obra la podéis disfrutar perfectamente en el Museo Sorolla, eh, porque es un cuadro, sí, a veces ha salido, claro que sí, en algunas exposiciones. Ahora mismo ya no sé si está ahí o está en alguna otra exposición, porque hay tantas ahora que se van a inaugurar o que ya están inauguradas que no sé si está a la vista. Pero bueno, cuando paséis por el Museo Sorolla, pues acordaros por lo menos de ello. Así que nada, bueno, pues espero que os haya gustado. Mil gracias y ahora pues si queréis comentar algo, preguntar algo, intercambiar impresiones, lo que queráis. Bueno, Muchas gracias, David. Ha sido estupendo. Fíjate que he estado hace 2 semanas en el Museo Sorolla y no me he fijado si estaba esta, no consigo recordarlo. Qué rabia, Dios mío. No sé, no lo sé. Hay tanto que te vuelves loco. Es verdad. es lo que te digo, no sé, actualmente no sé cómo estará. Es un cuadro que suele estar en las salas, ¿vale? A no ser que a lo mejor pues esté en alguna exposición, en algún préstamo o algo por el estilo, ¿no? Por eso ahora mismo no lo sé. El que sí que vi en el Prado este lunes pasado fue el de Muchachos en la playa, que me recuerda un poco. No es lo mismo, porque no es lo mismo este que están tumbados, que no están Ujú. en el agua, pero es, bueno, es un poco la misma temática y las luces, los cuerpos, el agua en el cuerpo, tal, que es maravilloso. Sí. Ese es posterior porque creo que es de 1908, que a Ujú. propósito, Gemma, esta anécdota que os estoy contando de este niño desnudo que después se reconocía como modelo, es uno de esos niños de Muchachos en la playa del cuadro del Así. Museo del Prado. Qué gracia. Bueno, ese cuadro es una pasada. Sí, Es, sí, sí. sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias. De verdad que yo disfruto mucho con estas charlas aquí cada cierto tiempo. Gracias de nuevo. Muchas gracias a ti, Gemma, gracias. Gracias, David. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Como siempre, nos gusta mucho a todos. Esperando la próxima reunión. Bueno, la próxima es dentro de 2 semanas, ¿vale? Ya os pasé el calendario, ¿vale? Es dentro de 2 jueves y hablaremos de un cuadro que se llama Idilio en el mar, pero que nos va a servir para hablar de la temática de idilio, ¿vale? Que es algo muy común en la pintura del momento y que Sorolla pues también va a hacer cuadros de esa temática y poniéndole ese título, idilio, ¿vale? Pues bueno, es un cuadro dentro de una evolución más, 1908, estamos en 1905, pues ahora pasamos a 1908. Pues nada, ya lo veremos. Mil gracias. A ti. Bueno, pues nos encontramos el próximo día, ¿vale? Así que muchísimas gracias por el encuentro y nada, os paso después la grabación y la presentación. ¿Bien? Un abrazo a todos. Igualmente para ti. Hasta Igualmente. luego. Adiós. Gracias. Buenas noches. Gracias, Stephen. Adiós.